Hermano, todo predicador que está celebrando Navidad, todo pastor que celebra Navidad, todo pastor que ahorita va a hacer intercambio de regalitos para esta fiesta, este pastor está endemoniado. Todo aquel que celebra Navidad tiene el diablo adentro. Se cambió el nacimiento. No nació el 25 de diciembre, nació el 21 de agosto. ¿Y por qué cambió la iglesia la fecha del nacimiento? Porque había una fiesta que se llamaban las Dualias, una fiesta pagana, muy antigua, donde celebraban el alargamiento de los días. A partir del 21-22 de diciembre se empezaba a celebrar el alargamiento, el sol invicto. Se iba a los templos, se rezaba, se hacía una cena estupenda, se cambiaban regalos, etc. Y la iglesia dijo no. Fuera esa fiesta, las Dualias, y se establece el 25 de diciembre. Falso. Siglo IV. La Navidad ya viene y estos que acabamos de escuchar son los argumentos más comunes que dan las personas que no quieren celebrar la Navidad. Siglo IV. Primer argumento, ¿será que hasta en el siglo IV el cristianismo empezó a hablar de la Navidad del 25 de diciembre? En este diccionario evangélico de teología, el cual siempre digo que está respaldado por más de 300 académicos de diferentes denominaciones protestantes, nos dice después de la página 940 algo súper importante, ya que nos menciona la Navidad. Nos dice que de entre las distintas fechas sugeridas, cabe destacar el 6 de enero, el 18 de abril, el 19 de abril, el 20 de mayo y más. Hay muchas personas que dan diferentes fechas, como vimos el video al principio de este video. Pero, según Hipólito, un cristiano muy conocido de la patrística cristiana de la iglesia primitiva, según Hipólito, que nació hacia el año 170, este cristiano, en el miércoles 25 de diciembre. Desde aquí vemos rastros del cristianismo de la iglesia primitiva, un cristiano nacido hacia el año 170, que nos dice que es en diciembre 25, que caía miércoles en su escrito. Y este diccionario protestante nos da un dato súper importante. ¿Desde cuándo vienen aquí algunos individuos rechazando el 25 de diciembre? Es que algunos, escucha bien, no todos, algunos protestantes especialmente, los de la tradición, ¿qué? De la iglesia primitiva, no, de la tradición calvinista inglesa, Calvino, de la Reforma Protestante del siglo XVI, del calvinista inglesa, incluido el propio Calvino, Knox, los puritanos ingleses y estadounidenses, o sea, el protestantismo nacido en Estados Unidos, estadounidenses y muchos presbiterianos se negaban a celebrar la Navidad. Pero escucha esto, en cambio, los luteranos, los reformados, continentales y otros protestantes más defendían la celebración de la Navidad. Este es el protestantismo. Recién siglo XVI aparecen estos individuos anticatólicos rechazando lo que ya el catolicismo viene haciendo. ¿Desde qué fecha? Un cristiano del año 170 escribió que la Navidad es en diciembre. O sea, ¿por qué nos va a importar a nosotros lo que digan estos rebeldes del siglo XVI cuando tenemos del siglo II a cristianos de la iglesia primitiva diciendo que es el 25 de diciembre? Y esto lo dicen los académicos protestantes, diccionario evangélico de teología. Se cambió el nacimiento. No nació el 25 de diciembre. Pero ahora, supongamos que de verdad no nació el 25 de diciembre. O sea, eso no es algo a lo cual nosotros los cristianos le vamos a poner tanta atención. ¿Por qué? Porque como nosotros los cristianos siempre decimos, nosotros celebramos un acontecimiento. Es como cuando tú celebras el cumpleaños de tus hijos. Si el cumpleaños de tu hijo cae un lunes, lo celebras un domingo. Si cae un viernes, lo puedes celebrar el sábado y no hay ningún problema. Estás celebrando un acontecimiento, el cual es el nacimiento de tu hijo. Esto ya lo vemos en las escrituras nosotros, que un acontecimiento que se celebraba en el Antiguo Testamento, bien se puede celebrar en otra fecha y no pasa nada. En Segunda de Crónicas, capítulo 30, lo vemos claramente, donde nos dice: Ezequías envió mensajeros a todo Israel y Judá y escribió también cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a la casa de Yahvé en Jerusalén a fin de celebrar ¿qué? La Pascua, en honor de Yahvé, el Dios de Israel, pues el rey y sus jefes y toda la asamblea de Jerusalén habían determinado celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que no fue posible celebrarla a su debido tiempo, porque los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Pareció bien esto a los ojos del rey y toda la asamblea. Como pudieron darse cuenta, aquí la Biblia nos narra
que una fiesta tan importante en el judaísmo como era la Pascua, la celebraban en una fecha diferente. No pasaba nada. Estaban celebrando un acontecimiento. Así que este es un argumento súper débil e insignificante. Decir que celebramos el 25 de diciembre y que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Ese es un argumento inválido para nosotros los cristianos, que obedecemos lo que la Biblia dice. ¿Alguna vez has visto fotos de los años 50 y te has preguntado por qué casi nadie era obeso? Mira cualquier foto. ¿Y por qué cambió la iglesia la fecha de nacimiento? Porque había una fiesta que se llamaban las Duvalias, una fiesta pagana, muy antigua, donde celebraban el alargamiento de los días. A partir del 21 o 22 de diciembre se empezaba a celebrar. Este argumento de que la iglesia cambió la fecha al 25, pues no tiene tampoco tanto sentido, porque él mismo está diciendo que era desde el 21 de diciembre que se celebraba esta fiesta que él está mencionando. Entonces la Navidad fuera desde el 21 o desde el 20 de diciembre hasta cuando terminaba esa fecha, esa fiesta que él está mencionando. Pero no, la Navidad es solo 25 de diciembre. Luego, este argumento también se parece a otro que dice que la iglesia cristiana, pues, cambió o utilizó el día domingo, que era el día del dios Sol, en el mundo pagano, para decir que ese día había resucitado Jesucristo. O sea, como que la iglesia cristiana no podía utilizar ninguno de los días de la semana para celebrarlo algún acontecimiento de Jesucristo, de la anunciación, de la resurrección, del nacimiento, nada de eso se podía utilizar porque ya todos los días de la semana ya el mundo pagano los tenía ocupados con una celebración a un dios pagano. O sea, no sé si ustedes sepan, pero cada día de la semana, si tú vas a la iglesia un domingo, alguien te puede decir que tú le estás celebrando al dios Sol, ya que domingo es el día del dios Sol en el mundo pagano. De hecho, en el inglés todavía se dice Sunday, día del sol, o sea, del dios Sol pagano. Igual, si tú lees aquí, dice los días de la semana provienen de los babilonios y los griegos, quienes nombraban según los 7 astros visibles. Sol, que es el domingo o Sunday. Luna, que es lunes, día de la diosa Luna. El martes, ese era el día del dios Marte, del planeta Marte. Cada planeta para los paganos era un dios. Miércoles era un día para el dios Mercurio. Jueves era el día dedicado a la celebración del dios Júpiter. Viernes era el día dedicado al dios Venus. Y Saturno, que sábado, era el dios Saturno que se celebraba el día sábado. Por eso los paganos tenían ya un día desde el domingo hasta el sábado. Ya estaban ocupados los días de la semana. Así que el cristianismo entonces no podía celebrar nada de Jesucristo, según la mentalidad retrógrada o retorcida de estos individuos. Incluso nosotros no podríamos celebrar nada en ninguna época del año, entonces. Nada de nada, no nos pudiéramos congregar ni el sábado, porque estaríamos entonces celebrando al dios Saturno, o el domingo al dios Sol, o los meses del año, cada mes del año, todos son de origen pagano. O sea, el paganismo ya existía cuando el cristianismo o cuando Jesucristo viene. Obviamente tenía que tomar o celebrar en estos días que ya tenían nombres paganos. Abril, mayo, como pueden ver, de Mayus, por la diosa Maya, madre de Mercurio. Junio, de Iunius, por la diosa Juno, esposa de Júpiter. Julio, y así cada mes del año es de origen pagano. Incluso el cristianismo tomaba palabras de origen pagano para ponerlas en la Biblia, para explicarnos el mensaje de Dios, para explicarnos la predicación de Dios, la predicación de Jesucristo. Se le llamó evangelio. ¿Y de dónde viene la palabra evangelio? Esto viene del paganismo. Evangelión se usaba en griego clásico para celebrar victorias o eventos importantes. Y en el griego helenístico incluso se asoció con el culto imperial romano como buenas nuevas del dios pagano, de los dioses romanos. O sea, evangelio lo utilizaron los cristianos para escribir en la Biblia, para explicarnos a nosotros con palabras, con eventos paganos, el mensaje de Jesucristo. Sobre las mentadas fiestas estas saturnales, hay mucha información sobre esta, donde uno dice que empezaba en una fecha o terminaba en otra. Por ejemplo, aquí dice que eran fiestas paganas romanas celebradas en honor al dios Saturno. O sea, Saturno era el sábado, el día de ese dios Saturno. Pero originalmente dice que empezaban desde el 17 de diciembre y se extendían hasta el 23 o 24. O sea, no hay una seguridad. 24 de diciembre, nosotros celebramos el 25. Pero como ya decíamos anteriormente, podría extenderse hasta el 25. ¿Y qué? Nosotros no celebramos desde el 17 hasta el 23 o al 24. No celebramos al dios Saturno, celebramos el nacimiento del Dios encarnado, el Dios con nosotros, el Emmanuel que se encarnó de una virgen. Celebramos el 25 de diciembre. Un acontecimiento